Es lo que se pudo rescatar también. Claro, o sea, todo llevó a algo, o sea, igual quiero dejar en claro que si bien en la embarazada la infección urinaria, la pielonefritis, es una infección grave, una cistitis o una bacteriuria asintomática no es una urgencia, ¿sí? Sí, hay que tomar las medidas, hacer el diagnóstico, como lo vamos a ver, y los antibióticos. Vamos a hablar también de los antibióticos porque existe una amplia prescripción de antibióticos y quizás no se tiene mucha idea de eso, ¿sí? Pero bueno, lo más grave en la embarazada es la pielonefritis, que cursa con un cuadro que ahora lo vamos a hablar. Bueno, existe una amplia variedad, estos son los contenidos de los que vamos a hablar, una introducción, definiciones de epidemiología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Existe una amplia variedad en la prescripción de antimicrobianos, tanto en la elección del antimicrobiano, de la dosis y de la duración de tratamiento, ¿sí? Y con esto también, en los últimos años se han registrado relevantes cambios en las tasas de resistencia de los microorganismos que están involucrados en las infecciones urinarias. Entonces, la clase se va a basar en un estudio, en los estudios que se hicieron en los últimos 2021, que son 7 sociedades: la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad de Microbiología, el Instituto Anlis Malbrán, se juntaron y la gente más importante de ahí formó un consenso sobre las últimas actualizaciones de infecciones urinarias, tanto no embarazadas como en embarazadas, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en el de la embarazada. Bueno, durante la gestación existen cambios fisiológicos que aumentan el riesgo de presentar infecciones del tracto urinario, siendo esta la patología médica más frecuente, ¿sí? Se estima que afecta entre el 5 al 10% de todas las personas embarazadas. Bueno, no se ve ahí, les leo por qué es más frecuente en la embarazada, ¿sí? Por la dilatación ureteral secundaria a progesterona y al crecimiento uterino, por el reflujo vésico-ureteral y por el mayor filtrado glomerular con la consecuente glucosuria y amniosiduria en la elevación del pH urinario, ¿sí? Todo esto conlleva a una incidencia mayor de infecciones urinarias en la persona embarazada, ¿sí? Hay 3 tipos de infecciones urinarias. Vamos a hablar de la bacteriuria asintomática, de la cistitis y la pielonefritis. La bacteriuria asintomática en la embarazada es de importancia, en el resto de las personas, en el resto no, salvo en ciertas particularidades como procedimientos que se hacen en las personas que no están embarazadas. Bueno, se define como el desarrollo de un solo tipo de bacteria en la orina de individuos asintomáticos, ¿sí? Se necesitan al menos en la mujer 2 muestras de bacteriuria de urocultivos positivos para decir que es una bacteriuria asintomática, ¿sí? Y está más de decir que es asintomática, ¿no? La paciente no tiene síntomas. Preferentemente, la recomendación A1 dice que la tenemos que pedir en la primer consulta prenatal, ¿sí? Entre la semana 12 y 16 de embarazo. Y solo pedirlo trimestralmente cuando la gestante presente factores de riesgo como la patología renal, trasplante renal, litiasis, historia de pielonefritis a repetición o reflujo ureteral, ¿sí? En esos casos solamente lo pedimos trimestralmente, si no, con un solo urocultivo en la primera consulta en la consulta prenatal es suficiente, ¿sí? Y ahora vamos a hablar, si es positivo, qué conducta tomamos, ¿sí? En gestantes la prevalencia de bacteriuria asintomática es del 2 al 7% y constituye una indicación de antimicrobianos hasta lograr la esterilización del urocultivo, ¿sí? En ausencia de tratamiento podrían desarrollar cistitis y en el 30-50% de los casos pielonefritis. Debido a los cambios anatómicos, bueno, esto lo dijimos, por los cambios ya lo nombramos, ¿sí? Y también influye la condición socioeconómica, los partos previos y la historia de itus y la diabetes, ¿sí?
Entonces, algo que me faltó decir ahí es que la bacteriuria sintomática se ha relacionado con el parto prematuro y el bajo peso al nacer. Es algo incierto, no hay estudios, no hay evidencia que lo sostenga. Hay 2 metaanálisis que lo sostienen y después no hay mucha más evidencia, ¿sí? Así que no, la bacteriuria sintomática, ¿sí? Estamos hablando de bacteriuria sintomática. ¿Qué más? Nada más. Bien, cistitis ocurre en el 1 al 4% de las embarazadas, siendo el segundo semestre el mayor momento de prevalencia. Es destacar que 1 de cada 3 embarazadas con bacteriuria sintomática va a desarrollar una cistitis aguda, ¿sí? Y pielonefritis es la infección del parénquima renal, aparece en el 1 al 4% de las gestaciones, su prevalencia aumenta un 6% en las gestantes que no fueron tratadas, que no se hizo la pesquisa durante el primer trimestre, y el 80-90% de las pielonefritis aparece en el segundo o tercer trimestre de la gestación y en el puerperio, ¿sí? ¿Cuál es la etiología de las infecciones urinarias? El mayor al 95% son monomicrobianas, ¿sí? Vamos a rescatar un solo germen. El germen a la cabeza está Escherichia coli, seguida por Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Y en mujeres sexualmente activas también podemos encontrar, puede dar infección urinaria, Staphylococcus saprophyticus, que es de la flora comensal, ¿sí? ¿Cuál es la clínica? Bueno, bacteriuria sintomática es asintomática. En la cistitis vamos a tener dolor suprapúbico, disuria, tenesmo vesical, raramente va a desarrollar fiebre, ¿sí? Y en la pielonefritis ya hay una presentación más florida de la infección urinaria, va a tener fiebre principalmente, ¿sí? Dolor lumbar, vómitos, náuseas y vómitos, ¿sí? Aunque en la embarazada a veces puede superponer, pero, a ver, una embarazada que no tenga ninguno de estos síntomas, una pielonefritis, es raro, ¿sí? Igual, el diagnóstico se va a acompañar con la microbiología, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es clínico y microbiológico. Entonces, en la cistitis, en la bacteriuria sintomática ya dijimos, vamos a encontrar la presencia de un solo germen, ¿sí? En 2 urocultivos seguidos. En la cistitis, el diagnóstico se confirma mediante un urocultivo con mayor a 1000 unidades formadoras de colonias, acompañado de una clínica sugestiva de infección. Ante síntomas de cistitis con urocultivo negativo, se debe descartar un síndrome uretral, ¿sí? Y solicitar la búsqueda de clamidia, micoplasma y ureoplasma, ¿sí? Dentro del primer chorro de orina o el hisopado cervical, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. La pielonefritis, como les dije, es una enfermedad grave, ¿sí? Alrededor del 20% desarrollará complicaciones entre las que se pueden mencionar shock séptico, síndrome de distrés respiratorio del adulto, anemia hemolítica, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, abscesos renales y litiasis, ¿sí? El 10 a 20% de las pielonefritis existe bacteremia, pero no hay evidencia de que esto implique un peor pronóstico o requiere un tratamiento diferente. Entonces, tomar hemocultivos o no, a ver, se sugiere, pero no es una condición, ¿sí? De que, con el diagnóstico del urocultivo es suficiente. De todas formas, sería razonable obtener hemocultivos en aquellas mujeres que sí presenten síntomas de sépticos o tengan comorbilidades o falta de respuesta al tratamiento antibiótico, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, de bacteriuria sintomática, el tratamiento va a ser la nitrofurantoína, estas son las opciones de tratamiento, ¿sí? Nitrofurantoína, 100 miligramos cada 6 a 8 horas, evitar en el embarazo a término o trabajo de parto. Esta indicación de cada 6 o 8 horas va a depender de la presentación de la nitrofurantoína. Después, cefalexina, 500 cada 6 a 8 horas, amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas, y o amoxicilina clavulánico cada 12 horas, y el TMS, que se evita en el primer y tercer trimestre, cada 12 horas, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación de la duración del tratamiento? En la bacteriuria sintomática, 4 a 7 días, dependiendo del antibiótico utilizado. Si usamos
por ejemplo, la nitrofurantoína van a ser 7 días, ¿sí? Se debe realizar un urocultivo de seguimiento a los 7 días posteriores a la finalización del tratamiento antimicrobiano y luego una vez por mes. En caso de persistir un urocultivo positivo, vamos a hablar de profilaxis, ¿sí? Que eso ya igual lo hago yo con el antibiograma, ¿sí? En la cistitis podemos utilizar la cefalexina cada 8 horas, la nitrofurantoína también, la misma indicación, y se agregó la fosfomicina, que como hablábamos recién con las chicas, generalmente no hay, y si hay que indicarla y que la vaya a comprar la paciente es cara, entonces es una buena opción en realidad, porque es una única dosis, generalmente se tolera bien, pero bueno, si hay, es una buena elección, ¿sí? En cuanto a la duración, para minimizar la exposición del feto, son preferibles las pautas cortas de 4 a 7 días que han mostrado ser eficaces y se reserva la monodosis de la fosfomicina, ¿sí? Está indicado a realizar un urocultivo control 7-15 días después de completar lo mismo y mensualmente hasta finalizar el embarazo, ¿sí? Y la pielonefritis, ¿sí? A ver, históricamente... O sea, mensualmente la paciente que tiene antecedentes, claro, que tiene antecedentes de... Si vos tuviste una cistitis en el embarazo, a la semana le hiciste un control y te dio negativo. Todos los meses Todos los meses estaría bueno sí repetirle, porque ya tiene antecedentes de infecciones urinarias, ya es una paciente con predisposición. Entonces, en la pielonefritis, históricamente, como dije, las embarazadas las internamos, ¿sí? Por este riesgo, o sea, porque, como dijimos, es una infección grave, ¿sí? Entonces, los esquemas terapéuticos van a ser endovenosos, ¿sí? Siempre está de más decir, no está de más decir, pero que siempre tenemos que tomar un urocultivo previo al tratamiento, ¿sí? Para después ajustar ese tratamiento al rescate microbiológico. Los esquemas terapéuticos que se recomiendan son ceftriaxona, 1 gramo día, ¿sí? Bueno, después esto depende del peso de la paciente. En caso de alergia, beta-lactámicos, gentamicina o Astrionam, ¿sí? Que este también tenemos, no hay en el hospital. Y tras 48-72 horas a febril, continuar con antibiótico por vía oral según resultado de antibiograma, ¿sí? Hasta completar 10 días de tratamiento. Si tenemos la posibilidad de tener un resultado urocultivo en las 48-72 horas, estaría bueno, y la paciente se encuentra clínicamente estable, afebril, sin signos de sepsis, podemos rotar a vía oral, ¿sí? Todo esto va a depender de cada paciente. Como seguimiento clínico, se propone urocultivo a los 7-14 días de finalizar el tratamiento, lo mismo sí que la cistitis, teniendo en cuenta que hasta un 20% de las pielonefritis recidivan. Se debe realizar urocultivo mensual de control. Considerar tratamiento antibiótico supresor en caso de pielonefritis recidivante durante la gestación o tras un único episodio de pielonefritis en pacientes con patología renal o vías excretoras. Eso ya queda a cargo del infectólogo o la infectóloga, que va a hacer el tratamiento supresivo con el tipo de tratamiento ajustado al antibiograma, ¿sí? Y creo que nada más. Sí. Cuando se rota a vía oral, ¿sería lo mismo de la cistitis? No, en realidad, claro, sí, o amoxicilina, clavulánico, amoxicilina, siempre ajustado al antibiograma que rescatemos. Si la Escherichia coli que rescatemos va a ser sensible a ampicilina, por ejemplo, la podemos rotar a ampicilina, amoxicilina, en vía oral. Sí. A mí lo que no me quedó claro, vos en el principio dijiste con la bacteriuria asintomática. Con 2 urocultivos positivos. ¿En qué momento se hace el segundo? No, se toma, o sea, si te da positivo, se toma un segundo urocultivo, o sea, un segundo. No, enseguida, sí, enseguida. Con esos uno diagnosticaría en la mujer la bacteria asintomática. La realidad es que no lo manejamos. No, con uno solo. Es un urocultivo sin sedimento. Lo que es por guardia, digamos. Claro, no, es que no, ese es el problema. El sedimento, claro. Claro, sí. Igual creo que lo piden siempre. La bacteriuria es en un urocultivo, no es en un sedimento.
Son distintas cosas. No, el sedimento ayuda en la guardia. Nada más. ¿Cuál es el valor a partir del cual nosotros tenemos que tratar? No, es que en realidad es un sedimento. Si vos tenés una paciente con síntomas y el sedimento te da negativo, vos tenés que interpretarlo como clínica una cistitis o una pielonefritis de acuerdo a la clínica que tenga. Porque puede pasar que tengamos un sedimento normal y después rescatemos un germen, ¿sí? Es raro, pero puede pasar. Ahora, un campo cubierto, ahí uno sospecha una infección urinaria baja o alta, hace el tratamiento empírico y después lo ajusta al antibiograma, ¿sí? Pero no estaría mal, yo tengo una paciente sin síntomas, pero unos leucos en sedimento de 8 a 10, no hice nada más, no tratarla, no tengo que tratarla. No, un sedimento patológico en la embarazada hay que tratarla. Con síntomas, con síntomas. Ah, sin síntomas. ¿Cuál es el punto de corte de los leucocitos? Si tiene piocitos, sí, yo la medico. Si no tiene piocitos y tiene... A ver, más de 10 leucocitos, La medico. la medicas, sí. Igual, 8 a 10, la medico. sí. Igualmente siempre hay que pedir urocultivo en la embarazada. Lo que pasa es que se ve que se medica a toda paciente con sedimento urinario de 8 a 10 leucos, ya se medica todo. Y así tienen 3, 4 sedimentos patológicos todas. Sí, y nadie pide urocultivo. Nadie pide urocultivo. Por eso, pero está mal eso. Lo que hay que pedir en la embarazada, en una persona no embarazada, vos quizás tratás un sedimento patológico y síntomas. En la embarazada, que está el tema de la bacteriuria sintomática, vos le pedís el urocultivo. Si esa paciente, por algo le pedís, o sea, ¿por qué le pediste el sedimento de guardia si no está con síntomas? ¿Entendés? Eventualmente, pero por lo que yo veo, se confunden también los síntomas de un inicio de trabajo de parto, de un preparto álgido, dolor suprapúbico, déjame terminar, de un preparto álgido, en el cual la paciente además por ahí tiene desprendimiento del termomucoso o cualquiera de estas otras alteraciones que tiene, que ya tiene un proceso inflamatorio porque el cuello del útero está produciendo un proceso inflamatorio para poder iniciar el trabajo de parto, y ese sedimento que se toma en una guardia, que tampoco es una condición extraordinaria, No. lavado, qué sé yo, a mí me parece que con 8 a 10 leucocitos y con este síntoma ambiguo, habría que hacer muy preciso la diferencia que es las molestias que tiene la persona cuando inicia el trabajo de parto, Totalmente. que la de la infección urinaria, que por ahí el peso hipogástrico es el mismo, pero la disuria, la polar es diferente. Pero para mí también, yo opino que la clínica sería soberana. Si la paciente viene con síntomas de infección urinaria, independientemente del sedimento que tenga, uno debería tratarla. Totalmente. Ahora, una paciente asintomática o con síntomas de inicio del trabajo de parto, porque tenga 8 leucocitos, No. la medicaría. Sucede eso. Sí. O sea, estoy de acuerdo con usted, pero sucede eso. Y otra cosa que no sé si mi vejez me ha impedido este conocimiento. Yo contaba 1 a la 6ª de unidades formadoras de colonias. En realidad no queda tan claro eso, o sea, en la embarazada, o sea, ya con que tenga, ahí puse 1 a 1000 unidades de colonias, es muchísimo menos, claro, porque si tenemos síntomas, o sea, si hay una paciente sintomática y tenemos... Yo no tengo, yo le hago a una paciente un urocultivo. Sí. Y me viene que tiene Escherichia coli, o sea, o me viene que tiene germen 1000 gérmenes. Yo normalmente solo consideraría bacteriuria Asintomática, claro. Pero, bueno, bacteriuria asintomática. Le repetís el urocultivo, claro, tiene que... No una infección urinaria. O sea, yo para Es que es una infección urinaria en la embarazada, la bacteriuria si no está asintomática. embarazada, ¿cuánto consideras? Y ahí sí, ahí uno considera 10 a la 5. Claro. Lo que pasa que ya, eso quedó como o sea, quedó como, ya no es tan exacto, Pero ¿sí? en los laboratorios te siguen informando. Sí, siguen informando. Sí, siguen informando, pero en realidad uno toma más la clínica y los síntomas, y en el caso de una bacteria asintomática vas a hacer 2 urocultivos seguidos, y ahí si son positivos, uno lo toma como una bacteria asintomática. La guía del ministerio dice más de 106 unidades formadoras de colonias. Sí, pero es vieja, es del 2003 creo, ¿no? O 2010. Lo volví a repetir. Sí, acá el consenso en realidad toma 1000, sí. Ahí lo tengo, ahí está. El consenso argentino de intersociedades
de infección urinaria 2018-2019. Si lo buscan, y después tienen el 2021, las infecciones, pero esto es de la Sociedad Argentina Española de Ginecología y Obstetricia, y guía de prevención, estas son... No encontré la del ministerio. Control prenatal de bajo riesgo. No hay una actualización de 2022 y en eso también vuelvo a repetir lo mismo. 2000. Y no hay, o sea, no se remite a ninguna evidencia, no tiene como las citas, no. Claro, está bien. Dos cosas más. ¿El supresivo? El supresivo depende del rescate microbiológico que tengas. Si tenés una Escherichia coli sensible a ampicilina, le puedes dar amoxicilina clavulánico, una dosis, no cada 12 horas como se da en la infección urinaria, una dosis hasta finalizar el embarazo, a partir de la semana 36 más o menos. Sí. No, yo lo sabía. Siempre, siempre... Puedes elegir la nitrofurantoína también, 100 miligramos, sí, es indiferente, o sea, tiene que ser una sola dosis. Sí. Pero ya eso habría que permitírselo a ustedes y ustedes hacen el seguimiento. Sí. Pero algo que me resultaría eficaz poder implementar por primera vez todos les informan que vengan con ayuda porque van a hacer una extracción de una muestra de sangre. Pero no les solicita una muestra de orina. Que lo traen, no. Antes que lo traen es solo porque lo trajeron por las dudas, no se les informa. Lo que pasa es que yo he pedido turno para mi sobrina y solo le dicen, y llamé como cualquier hijo de vecino y no se pide. No, a los humos y sales, si lo traen, tampoco lo sacan como se vienen, lo sacan como se vienen. Lo que hay que ver es si lo toman bien. Porque claro. la toma, o sea, que lleva mucho tiempo explicarte No, en realidad en la primera consulta tenés que aprovechar, siempre lo más sangre y volvés por el urodomicilio y ahí le das la explicación que corresponde. Claro, el tema se vuelve. La gente, con respecto a la gente, a mí me parecía un antibiótico re noble porque justamente como hace muchísimo que no se usa, tiene gran eficacia. Sí, pero no hay tanta resistencia. Claro, ese es pero el nosotros teníamos Acá se usa mucho. el drama de la En maternidades se usa mucho la gentamicina. acá, sí, no, fue infección urinaria, sí, pero se está haciendo. A ver, en el resto de los hospitales la gentamicina no se usa poco. Claro. Con respecto a la autotoxicidad, que fue la razón por la cual el antibiótico se dejó de usar o se dejó de aconsejar. Por lo menos en el primer trimestre. Vos no hiciste porque vos dijiste teníamos una paciente con pielonefritis, ¿no? Entonces, si se reacciona de elección y si era alérgica a la alérgica se usa. El otro antibiótico no lo tenemos. O sea, que lo único que tenemos es la gentamicina. Entonces, gentamicina, y si estamos en un primer trimestre, ¿qué haríamos? Con una alergia en una paciente con alergia al beta-lactamo. Y ahí ya tenemos que usar antibióticos de amplio espectro y hay que pensar en... Tenemos que pedir ese que la mandate. O aspirina o pipercaso, que no tiene tanta reacción cruzada con la penicilina. O sea, que hay que alentar. En realidad, la alergia a la penicilina es menos frecuente de lo que uno piensa. Es fundamental. Hay casos más graves como generalmente no se maneja. Y tampoco siempre no, generalmente el pipertazo o las extracciones inclusive. Pero no, ahí la gentamicina no la vamos a usar por riesgo de toxicidad, pero sí en el último trimestre podemos usarla. Estamos habilitados a usarla. 240 y lo venoso intramuscular. Ahí sí hay que donar la dosis. ¿No? 240 miligramos. Por eso, una dosis para ver. Para intramuscular endovenoso. Y el otro no tenemos. La nitrofurantoína es a partir del tercer trimestre que no se puede usar.
36 semanas. A partir de las 36 semanas con el ciclo de la 36. Con el grupo de hidrogenasa que te va a dar a recién nacido. De las 36, no.